chicos, este video es con el propósito de explicar el tema de ángulos correspondiente a la semana 18. Recuerden que únicamente tienen que hacer la parte que dice semana 18, ¿verdad? Correspondiente a la fecha de esta semana. ¿Qué es un ángulo? Bueno, para definir un ángulo podemos reconocer que se forma a partir de dos rectas que se cortan entre sí en una misma superficie. Ustedes probablemente lo recuerdan desde la escuela como eso que se forma a la hora de unir dos rayos. Entonces se forma a partir de la unión de dos rayos o la intersección de dos rayos. Esa intersección en un punto en común es lo que me hace a mí construir entonces una abertura. Y esa abertura la podemos medir en grados o radianes. Nosotros para efectos de la clase lo vamos a medir en grados. En radianes lo verán cuando estén en 10º grado. Ahora, para nosotros es importante que ustedes reconozcan algunas partes de este ángulo. Entonces, si ustedes observan este dibujo, tenemos el rayo AC y el rayo AB. Y observen que el punto A es el punto vértice. Entonces, se le reconoce como vértice. Y hay otros dos puntos, el punto C y el punto B, que están en el ángulo o forman el ángulo porque están en los rayos que constituyen este ángulo. Ahora sí, esto que yo acabo de mencionar de los puntos es importante para la parte de notación, y entonces aquí es donde les quiero explicar y que les quede muy claro. Para yo poder escribir o nombrar un ángulo vamos a utilizar 3 puntos. Vamos a utilizar 2 puntos que está cada uno de ellos en un rayo y el otro en el otro, ¿verdad? Y además el punto vértice. Entonces, los 3 puntos se deben de escribir en orden. Hay un orden que se debe seguir. El orden es que el punto vértice siempre quede en el centro. Entonces yo puedo nombrar a este ángulo que estamos observando como CAB. Observan, el A quedó en el centro. O también lo podría nombrar como BAC. Lo que no puede suceder es que lo nombre como ACB, colocando al C en el centro. Siempre el punto vértice debe quedar en el centro. Y se le debe poner ese símbolo de ángulo. Ahora bien, vamos a ver entonces esto con este ejemplo. Observen que el ángulo amarillo se puede entonces escribir como EAD, escribiendo el A en el centro. El ángulo verde se escribiría como AED, escribiendo el E en el centro porque el E es el vértice. Y el ángulo rojo como AEC, por el E está en el centro, ¿verdad? También lo podríamos haber escrito como CEA. Y entonces quiero que ojalá les haya quedado claro la notación, la forma de escribirlo. Recuerden, y tal y como lo viene ahí, observe que la forma de escribir cada ángulo y el orden correcto es colocando el vértice en el centro. Ahora bien, también podemos reconocer tipos de ángulos según su medida, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a reconocer que es el ángulo nulo, agudo, obtuso, recto y llano. Muy bien, el ángulo nulo es este ángulo que mide 0 grados. O si ustedes observan, es como si nunca se hubiera abierto los rayos, ¿verdad? Formando un ángulo. Entonces mide 0 grados. O podemos observarlo como un solo rayo. El ángulo agudo es el ángulo que mide entre 0 y 90 grados. Se ve como un poco cerradito. Entonces observen que el ángulo AOB mide 30 grados, mide menos de 90. Entonces se dice que es agudo. El ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. Observen que este ángulo se ve un poco más abierto. Este debe medir más de 90 grados. Esa es una representación de cómo se vería un ángulo obtuso. Debe de medir más de 90 grados, pero menos de 180. El ángulo recto es este que ya conocíamos cuando vimos el concepto de perpendiculares. Es el ángulo que mide 90 grados. Y por último, el ángulo llano es el ángulo que se abre completamente, entonces formando un ángulo de 180 grados. Entonces hace que los dos rayos formen una recta. Entonces queda uno totalmente opuesto al otro, el OB opuesto al OA, porque dio la vuelta completa de la vuelta de 180 grados, como formando una media luna. Ahora bien, muy relacionado con esto de que yo estaba hablando de la media luna, podemos reconocer un par lineal. Entonces observen esa representación, observe que los ángulos señalados están sobre una misma recta. Estos ángulos entonces sumarán 180. Siempre que los ángulos estén sobre una misma recta, entonces me van a sumar 180. Entonces el ángulo morado más el ángulo verde
suman 180. Los invito a que lo verifiquen con la calculadora, que 59.58 más 120.42 es 180. Y cuando lo verifiquen, entonces van a poder observar que esta afirmación es correcta, y además no es correcta solo para este caso, es correcta siempre. Siempre que se forme que los ángulos estén en una misma recta, entonces podremos decir que se va a formar un par lineal y por lo tanto suman 180 grados. Entonces, ¿pero para qué es importante esto que acaba de mencionar? Para reconocer la medida de ángulos como estos o esta representación. Observen que en esa representación se dice que A, C, B están de forma colineal, ¿verdad? Recuerden que A-C-B es que son colineales. Eso quiere decir que AB es una recta. Entonces los ángulos ACD y DCB están en una misma recta, forman una media luna, suman 180. Entonces, si yo ya sé que uno de ellos mide 140.5, el otro ángulo que desconozco, que observen que le puse beta, en matemática cuando no conocemos la medida de un ángulo, le podemos poner una letra y esa letra es del alfabeto griego. Entonces, por eso podemos preguntar cuál es el valor de beta. Entonces, esto es para ángulos, ¿verdad? Entonces, ya vimos que los del alfabeto griego se utilizan para planos y ahora les estoy diciendo que también para medidas de ángulos. Muy bien. Entonces, si uno mide 140.5, entonces, y yo ya sé que 140.5 más beta, que no sé cuánto es, deben de sumarme 180. Para encontrar a beta basta con que yo me fije a ver cuánto hace falta para llegar a 180. Es decir, a 180 le reste 140.5 y esto me da 30.5. Por lo tanto, beta es igual a 30.5. Muy bien, chicos. Además de esto, también es importante que reconozcan estas definiciones: ángulos congruentes, complementarios y suplementarios. Los ángulos congruentes son dos ángulos o más que miden lo mismo, que tienen la misma medida, se dicen congruentes. Los ángulos complementarios son dos o más ángulos que suman 90 grados entre sí. Y los suplementarios son dos o más ángulos que suman 180 grados. Vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizar estos tres conceptos. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. ¿Cuál es la medida de un ángulo congruente a otro que mide 180 grados? La medida de ese ángulo es 180 grados, porque si son congruentes tienen la misma medida. Eso es todo. Solo es recordar la definición. ¿Cuál es la medida de un ángulo complementario a uno que miden 50 grados? Entonces, respuesta: si son complementarios quiere decir que suman 90 grados. Entonces la medida del ángulo desconocido debería de ser 90 menos 50, o sea, lo que le hace falta para llegar a 90 grados, es decir, mide 40 grados. ¿Cuál es la medida de un ángulo suplementario a uno que mide 150 grados? Si son suplementarios quiere decir que suman 180 grados, entonces la medida de ese ángulo debe de ser 180 menos 150, lo que le hace falta para llegar a 180. Es decir, 180 menos 150 me da 30 grados. Entonces la medida del ángulo que me preguntan es 30 grados. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de mucha ayuda. Repasen los ejemplos si no les quedó claro y resuelvan la guía. Esta guía de esta semana se basa mucho en este video. Ese fue el propósito del video, que fuera lo más claro posible para que les pudiera ayudar con este tema que vamos iniciando. Entonces ahora sí vamos a practicar. Cualquier cosa me pueden escribir, estaré atenta.